Tengan muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor pueda bendecirles en este hermoso sábado. Este día vamos a estar estudiando un tema profético que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 3, del verso 16 al 26. Y es la profecía de las hijas de Sión en nuestros días. Para eso, vamos a tener una pequeña palabra de meditación que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 122. Dice así: en la conferencia celebrada en Battle Creek, Michigan, el 26 de mayo de 1856, se demostraron en visión algunas cosas correspondientes a la iglesia en general. Pasaron ante mí la gloria y la majestad de Dios, dijo el ángel. La majestad de Dios es terrible, y sin embargo vosotros no lo advertís. Su cólera es aterradora, y no obstante lo ofendéis diariamente. Esforzaos por entrar a través de la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y anchuroso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos lo encuentran. Estos caminos son distintos, están separados y van en direcciones opuestas. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Vi la distinción entre ambos caminos y también la distinción entre quienes por ellos andaban. Los caminos eran totalmente opuestos. Uno era hecho ancho y llano y el otro áspero y estrecho. Así, quienes por ello iban eran puestos en carácter, estilo de vida, manera de vestir y conversación. Los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguarda al fin de la jornada. Su aspecto es a menudo triste, pero a veces brilla con agrado y santo gozo. No visten como los que van por el camino ancho, ni hablan ni obran como ellos. Se les ha dado un modelo, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Les abrió el camino y por él anduvo. Sus seguidores ven sus huellas y al verlas se consuelan y animan. Él llegó salvo al destino y también ellos podrán llegar a salvo si siguen sus huellas. Vemos que estos dos primeros párrafos están hablando de la existencia de dos caminos y de cómo son descritos estos caminos. Pero me llama mucho la atención cuando la sierva del Señor dice: la majestad de Dios es terrible, y sin embargo vosotros no lo advertís. Su cólera es aterradora, y no obstante lo ofendéis diariamente. Si nosotros vemos, nosotros muchas veces, diariamente, ignoramos la grandeza y la majestad que tiene Dios. Es terrible. Pero miren lo que dice: su cólera es aterradora. Y explicando el modelo de estos dos caminos, uno dice que es el ancho, es llano, es áspero, estrecho. No, es un camino aplanado, es un camino fácil, un camino que no tiene mucho sufrimiento, de hecho no tiene ningún sufrimiento. ¿Qué pasa con los que van por el camino angosto? Muchas veces podemos no tener alegrías, muchas veces podremos tener tristezas, pero nuestra salvaguardia y nuestra esperanza es que al final del camino
nosotros encontraremos la paga. Nosotros encontraremos una luz brillante. Tenemos un modelo, un hombre que ya llevó ese mismo camino, un hombre experimentado en quebranto, en dolor. Él abrió el camino, anduvo por él, dejó huellas para que las podamos seguir, y esas son las que debemos seguir. Leamos el tercer párrafo. Dice: en el camino ancho todos piensan en sí mismos, en su ropa y en los placeres del camino. Se entregan libremente a la hilaridad y al gazara, sin pensar en el término de la jornada. Está hablando, cuando dice el gazara, está hablando en el tiempo que nosotros dedicamos a la haraganidad, al descuido. ¿Dónde les guarda? Dice: segura destrucción. Cada día se acerca más a su nefasta suerte. Sin embargo, se apresuran locamente, cada vez con más rapidez. ¡Oh, cuán terrible me pareció aquel espectáculo! Vi que muchos de los que iban por el camino ancho llevaban escritas sobre sí estas palabras: muerto para el mundo. El fin de todas las cosas está cerca. Preparaos también. Su aspecto era el mismo que el de todos los demás frívolos seres que los rodean, excepto cierto aire de tristeza que se advertía en su semblante. Su conversación era igual a la de los alegres y atolondradas gentes que con ellos iban, aunque de vez en cuando se detenían a señalar con mucha satisfacción la leyenda de sus vestidos, o exhortaban a los demás a que también se los pusieran en los suyos. Iban por el camino ancho y sin embargo decían pertenecer a la compañía que viajaba por el camino estrecho. Subraye esto, por favor. Pero sus compañeros les replicaban: no hay distinción entre nosotros, somos iguales. Vestidos, hablamos y obramos de igual manera. Los del camino ancho le estaban haciendo una pequeña observación a los que iban por el camino angosto. Creían los del camino ancho que iban por el camino angosto y le decían: no hay distinción entre nosotros, somos iguales, vestimos y hablamos de igual manera. Los del el camino ancho le estaban diciendo a los del camino angosto que ellos estaban ciertamente muy parecidos a ellos, cuando vemos que no es así, hermanos. No podemos nosotros decir que los del camino ancho con los del camino angosto se pueden confundir. Tiene que haber una distinción entre ellos. Vemos que los que van por el camino ancho piensan demasiado en sí mismos, en su ropa y en los placeres del camino. Se entregan libremente a la hilaridad, a perder el tiempo en cosas que no tienen importancia. Cada día se acerca más a su nefasta suerte. Pues con estas palabras de meditación vamos a invitarlos a orar. Acompáñenme el que pueda arrodillarse, hermanos. Vamos a orar para pedirle al Señor que pueda ungirnos esta tarde con su espíritu para que podamos hablar y deleitarnos en este hermoso tema. Oremos. Gracias te damos, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque has permitido que un sábado más nos regocijemos en tu palabra. Gracias por permitirnosla, Señor. Ahora tenemos un gran banquete. Ahora nos deleitaremos en tu palabra. Bendice a cada oyente, a cada hermano que ha abierto las puertas de su casa. Permite que podamos, Señor bendito, meditar en tu palabra y que esta meditación
que esta profecía nos pueda servir para prepararnos para encontrarte cuando sea el tiempo de nuestra llamada. Te lo pedimos en tu nombre santo, oh Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estaremos estudiando el capítulo número 3 de Isaías, del verso 16 al 26. Si usted tiene su Biblia, lo invito a que la abra para que lea conmigo qué está diciendo este versículo, este capítulo. Dice así: Asimismo dijo el Señor, por cuanto las hijas de Sión son altivas, andan con el cuello erguido, lanzan miradas seductoras, caminan zapateando y hacen resonar los adornos de sus pies. El Señor pelará con tiña la cabeza de las hijas de Sión. El Señor desnudará sus frentes. En aquel día, el Señor quitará los adornos de los tobillos, las diademas, las lunetas, los aretes, los brazaletes, los pelos, los adornos de la cabeza, los adornos de los pies, las cintas, los frasquitos de perfume, los amuletos, los anillos, los joyeles de la nariz, las ropas festivas, los mantos, los pañuelos, los bolsos, los espejos, la ropa íntima, los turbantes y las mantillas. Y sucederá que habrá hediondez en lugar de los perfumes, soga en lugar de cinturón, rapadura en lugar de arreglo del cabello. En lugar de ropa fina habrá ceñidor de cilicio, porque en lugar de belleza habrá vergüenza. Tus hombres caerán a espada y tu poderío caerá en la batalla. Sus puertas lamentarán y se enlutarán y abandonarán, y abandonada ella se sentará en pie. Vemos aquí que el Señor está diciendo que hay una profecía que tiene que cumplirse. Isaías está hablando de las mujeres, de un tipo de mujer en especial. Está hablando de la mujer que son altivas, sus cuellos son erguidos, lanzan miradas seductoras. De este tipo de mujer descrito aquí, vemos nosotros que está hablándole a un tipo de mujer. Yo preguntaría, ¿qué tipo de mujer es este? El tipo de mujer que cuando camina hace ruido, el tipo de mujer que colorea su cabello, el tipo de mujer que usa diademas o lunetas o prendas en el cabello que llaman mucho la atención, que usa joyas en sus tobillos, que llevan adornos o cintas o muy perfumadas o amuletos debajo de su ropa, anillos o joyas en su nariz o en sus orejas, que usan ropas de acuerdo a la moda, que usan mantos muy llamativos para que la gente pueda observarlos, pañuelos muy adornados, bolsos de todo tamaño, que se pasan observando con repetidas ocasiones en los espejos, que usan ropa íntima inapropiada y según la moda del momento, que usen en su cabello cosas llamativas como turbantes o mantos, o en su cara, para cubrir su cara. En ese tiempo se usaba mucho esto. El Señor dice que en lugar de perfume le dará hediondez, que en lugar de un cinturón les pondrá una soga, y que rapadura de cabello en lugar de un cabello bien arreglado. El Señor está diciendo qué es lo que va a hacer con estas hijas, con estas mujeres que tienen estas características.
Es bien extraño que en esta época de nuestro tiempo muchos están obviando este tema. Casi nunca se habla de un tema como este y tampoco se habla de que eso sucederá proféticamente. Yo quiero mostrarles una cita donde sí explica a la sierva del Señor que eso sí será literal. Pero antes quiero comentar un poco más. En este capítulo, muy en especial de Isaías 3, el Señor se está refiriendo a las hijas de aquellos hombres muy, pero muy importantes dentro de la organización, dentro de nuestra iglesia. Hombres que tienen sus hijas, sus esposas, hombres que son importantes en la iglesia, tenga o no tenga un cargo. Esta persona es muy influyente dentro de la iglesia. Este versículo está refiriéndose a este tipo de personas. Vemos entonces en la cita que les muestro, esta se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 244, tercer párrafo. Antes voy a leer el segundo párrafo. Dice así: tenemos ante nosotros un día de amarga angustia. Se me mostró que era necesario dar testimonio definido y que los que se adelantarán a prestar ayuda al Señor recibirán su bendición. Los observadores del sábado tienen una obra que deben hacer. Se me mostró que los vestidos provistos de aros de alambre eran una abominación y que la influencia de todos los observadores del sábado debía reprobar esta moda ridícula, que ha sido una pantalla de iniquidad y que surgió en una casa de mala fama en París. Me fueron mostradas algunas personas que rechazarían la instrucción, aunque ésta procediera del cielo. Urdirán excusas para evitar el testimonio más definido y desafiando toda luz usarán los aros de los vestidos porque es la moda y recogerán el riesgo de las consecuencias. Vemos aquí que en ese periodo había un problema. Existía una nueva moda. ¿Cuál era esa moda? Era que a los vestidos, en la parte de abajo de la falda, se les agregaba un aro, y este era usado para que los vestidos se observaran más esplendorosos, más anchos, más hermosos, y que sus telas pudieran observarse, que pudieran las mujeres caminar con él. Y creo que esa moda todos la hemos visto, si hemos visto algunas fotografías de mujeres del pasado, especialmente a mujeres que tenían alguna influencia importante en el gobierno o que eran personas simplemente importantes en una ciudad. Estos aros se fueron confeccionando al punto que llegaban de la cintura hacia abajo y el aro figuraba a la mujer con una talla diferente. Eran completamente distintos. Pero miren lo que dice la sierva del Señor. Dice que los observadores del sábado deberían reprobar esta moda ridícula, que fue hecha en una casa de mala fama en París. Pero dice también que algunas personas rechazarían la instrucción, porque aunque ésta procediera del cielo, urdidas excusas para evitar el testimonio más definido y desafiando toda luz usarán este tipo de vestido. Podemos aplicarlo eso a nuestros días, pero la meditación importante, y vemos que en ese tiempo la sierva del Señor tenía problemas con la moda de los hermanos y que muchas hermanas adoptaron esa moda. Pero mira lo que dice el siguiente párrafo, el párrafo número 3 de Testimonios para la Iglesia 2:44.
dice, se me presentó la profecía de Isaías 3. Vean cómo es de explícita. Dice, aplicada a estos últimos días. Está diciendo que esta profecía de Isaías 3 será aplicada ¿cuándo? A los últimos días. Y los reproches se dan a las hijas de Sión que piensan únicamente en las apariencias y en el exhibicionismo. Y ella llama la atención porque sigue diciendo, lee del versículo 25, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Y escuche lo que dice. Se me mostró que este pasaje se cumplirá estrictamente. Serán probados los jóvenes de ambos sexos que profesan ser cristianos y que sin embargo no han manifestado una experiencia cristiana, no han soportado ninguna carga y no han sentido responsabilidad individual. Se verán rebajados hasta el polvo y anhelarán tener una experiencia en las cosas de Dios que dejaron de obtener. Y dice después, la guerra se ciñe al casco de batalla. Oh Dios, protege ahora a tu pueblo. Vemos que esta profecía será aplicada en los últimos días. Esto es claramente dicho por la sierva del Señor. Si usted no cree en la hermana White y en sus escritos, entonces usted está mal. Como adventista del séptimo día, y parte de nuestras creencias es creer que las profecías y los escritos de la hermana White fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y vemos que en Testimonios para la Iglesia ella está diciendo que esta profecía de Isaías 3 aplicada a los últimos días, o sea que sí se va a dar en estos últimos días. Y fíjense, si nosotros analizamos bien los escritos de Isaías 3, podemos ver con mucha delicadeza muchas características de la descripción de estas mujeres en muchas hermanas, en muchos de nosotros que todavía no hemos cambiado, que estamos haciendo cosas que creemos que son apropiadas. A veces hacemos cosas buenas creyendo que son malas. Y a veces hacemos cosas malas creyendo que son buenas. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que hacer cosas buenas que sí parezcan que son buenas y desechar las malas porque su apariencia es de maldad. Si nosotros seguimos meditando, nos vamos a ir ahora a Testimonios para la Iglesia, Testimonios 5, página 73, el tercer párrafo. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día? Si esta profecía está escrita y está especificada de que en estos últimos días se va a dar, vamos a ver qué dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 73, tercer párrafo. Dice: me lleno de dolor y angustia al ver que hoy padres que se acomodan al mundo y permiten que sus hijos se ajusten a las modas mundanales en un tiempo como este, cuando la situación de las familias que profesan la verdad presente me es presentada, me horrorizó. ¿Por qué le llena de horror ver a estas familias que profesan la verdad? ¿Por qué ella se estaba horrorizando? Porque ella tenía el conocimiento de que esta profecía estaba en estos últimos días. Pero ¿quién
es el originador de estos males. La lectura lo dice específicamente. Me lleno de dolor y angustia al ver que hay padres que se acomodan al mundo y permiten que sus hijos se ajusten a las normas mundanales en un tiempo como este. Esta cita está hablando de las familias que profesan la verdad presente, de las familias que sábado a sábado estamos asistiendo a los templos, de las familias que creen en la segunda venida de Cristo. Está hablando de los padres de hoy día. Y dice que se llenaba de angustia y de mucho dolor, porque muchos padres acomodaron o estaban acomodando ellos a sus hijos y ellos mismos. Pero ¿cuáles son las normas mundanales? Si leímos en el capítulo 3, verso 16 de Isaías, vemos aquí cuáles son las normas mundanales. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Vemos aquí un detalle, una moda, un estilo, una forma, una manera de cómo usted se presenta ante los demás. A esto se le llama moda, un estilo de vestir, una manera de ser. Deseo que nos vayamos a Consejos sobre la Salud, página 362. Y vamos a hablar un poco del comportamiento de las hijas de Sión. Vamos a dejar por un momento su vestimenta, porque dice aquí que van con ojos desvergonzados. En otras versiones dice de otra manera, dice con ojos altivos. En otras versiones puede decir de otra manera. Vamos a ver qué dice la cita que vamos a leer. Dice Consejos sobre la Salud, página 362, segundo párrafo. Algunos médicos varones no están calificados para actuar como médicos de las mujeres debido a la actitud que manifiestan hacia ellas. Se toman libertades hasta que la transgresión de los principios de la castidad se torna en algo común. Nuestros médicos debieran considerar en la forma más elevada la dirección dada por Dios a su iglesia cuando fue liberada en Egipto. Esto les impedía manifestar un comportamiento vulgar y descuidado en relación con los principios de la castidad. Todos los que viven dirigiéndose por medio de las leyes dadas por Dios en el Sinaí pueden convertirse en personas de confianza. Vemos aquí que está hablando de un comportamiento. Había un problema con los médicos, que ellos tenían una actitud de mucha confianza con las mujeres, al punto de que los principios de la castidad se tornaban en algo común. Pero ¿qué es la castidad? La castidad es la prudencia, es la poca liberalidad, es cuando usted se da a respetar, cuando hay límites, cuando nosotros ponemos espacio entre él y yo, entre yo y él, cuando no permitimos que exista un tipo de familiaridad. Estos médicos estaban calificados, pero no para tratar a las mujeres, puesto que las bromas o el comportamiento que ellos tomaban no era el apropiado. Vamos a ver la siguiente cita, y esta se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 339. Dice: se me mostró que la utilidad de los jóvenes ministros, casados o solteros, con frecuencia queda destruida por el apego afectivo que mujeres jóvenes manifiestan hacia ellos.
Tales hermanas no comprenden que otros ojos las miran y que su comportamiento puede tender a perjudicar en gran medida la influencia del ministro, a quien prestan tanta atención. Se respetarán estrictamente los principios que gobiernan el comportamiento adecuado. Sería mucho mejor para ellas y para su ministro. Eso los coloca en una posición desagradable y hace que otros lo juzguen mal. Sin embargo, vi que la responsabilidad en este asunto corresponde a los ministros mismos. Debieran considerar con disgusto estas actitudes y si adoptan el comportamiento que Dios desea que sigan, no serán importunados durante mucho tiempo. Debieran evitar toda apariencia de mal. Y cuando alguna mujeres jóvenes sean demasiado sociables, es su deber hacerles ver que eso no les agrada. Deben rechazar ese atrevimiento aún a riesgo de parecer descorteses. Esas actitudes deben ser reconvertidas para evitar que la causa se cubra de oprobio. Las mujeres jóvenes que se han convertido a la verdad y a Dios escucharán el reproche y cambiarán de actitud. Vemos entonces, hermanos, que es muy común que mujeres jóvenes estén llamándole la atención en cuanto a su comportamiento a los hombres. Vemos que es muy peligroso que entre jóvenes, entre hombre y mujer haya un peligro. ¿Cuál es el peligro? La familiaridad. El que uno le permita, especialmente los ministros, deben ser cautelosos. Pero, hermanas mías, ustedes que me escuchan, que tienen sus hijas, tengan mucho cuidado de no permitir ser ejemplo para ellas, ni permitir que ellas tomen esta actitud. Es muy peligroso que permitamos a nuestras hijas, incluso a nuestros hijos, que exista un tipo de familiaridad con quien sea, no solamente con los médicos o los ministros, que son casi siempre las personas que nosotros admiramos, personas que nos parecen muy intelectuales. Hay muchas muchachas que les gusta hablar con ellos, que les gusta estar atentas con ellos. Es muy peligroso que nosotros creamos que estamos haciendo un bien, tal vez diciéndoles o haciéndoles ver una actitud que a nosotros nos agrada. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay una cita muy hermosa que se encuentra en Consejos sobre la Salud y se encuentra en el capítulo Pureza Social, donde dice, y lo voy a leer: según la luz que me ha dado el Señor, esto está en la página 571. Según la luz que me ha dado el Señor, nuestras hermanas debieran comportarse de otro modo. Deberían ser más reservadas, menos atrevidas y fomentar entre ellas pudor y modestia. Tanto los hermanos como las hermanas se complacen en mantener charlas demasiado joviales cuando están juntos. Mujeres que profesan santidad participan en demasiadas bromas, chistes y risas. Esto es impropio y entristece al Espíritu de Dios. Ese es el detalle, porque la sierva del Señor le está llamando la atención a los ministros y está diciendo que los médicos tampoco estaban capacitados para atender a las mujeres, porque llegaban a tener cierta familiaridad debido a que las mujeres casi siempre abordamos a los hombres
y no somos prudentes en nuestra manera de conducirnos, a tal punto que ellos pueden creer algo que no es cierto y después salimos afectados. Dice la lectura, y estoy leyendo Consejos sobre la Salud, página 242, Pureza Social, es el capítulo. Y estamos en la página 571. Estas exhibiciones revelan una falta de verdadero refinamiento cristiano. No fortalecen el alma a Dios, sino acarrean gran oscuridad. Alejan los puros y refinados ángeles celestiales y rebajan a un nivel inferior a los que practican estos errores lamentables. Nuestras hermanas siempre debieran desarrollar una mansedumbre genuina. No debieran ser audaces, conversadoras y atrevidas, sino modestas y recatadas, cuidadosas al hablar. Deben fomentar la cortesía, ser bondadosas, tiernas y compasivas, perdonadoras y humildes. Sería apropiado y muy agradable a Dios. Si tienen este comportamiento, los caballeros no las molestarán con una atención indebida, ya sea en la iglesia o fuera. Todos notarán que hay un sagrado círculo de pureza que rodea a estas mujeres temerosas de Dios, el cual las protege de cualquiera de estas licencias injustificables. Vemos entonces, hermanos, qué importante es la modestia. Mujeres, debemos tener cuidado porque muchas veces nuestra manera de comportarnos con los demás, con los caballeros, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ellos se equivocan muchas veces creyendo que la manera de nosotros conducirnos hacia ellos acarrea una idea equivocada de lo que usted está queriendo hacer. Muchas veces nos gusta estar entre los varones, nos gusta estar platicando con ellos o recordando cosas y tener jovialidad. Eso debemos de tener mucha prudencia. ¿Cómo nos comportamos con ellos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo movemos nuestro cuerpo? No debemos permitir que ningún hombre, por ningún motivo, crea que usted está tratando de hacerle ver que a usted le agrada o que usted desea tener una amistad más profunda con él. Debemos tener mucho cuidado, porque ya leíamos que hay ojos que miran, ojos que dicen eso no es apropiado, eso no es correcto. Eso es con los hermanos, cuando tenemos oportunidad de verlos en las iglesias, en las reuniones, con los ministros, con los médicos, con las personas que pertenezcan a nuestra congregación. Pero también está hablando con las personas que conocemos en nuestro círculo social fuera de la iglesia. Nuestros amigos, nuestros primos, nuestros tíos, incluso personas cercanas a nosotros que son familiares. Debemos siempre tener un límite entre ellos. Siempre debe haber una distinción entre ellos y nosotros. Debemos ser muy, pero muy audaces en hacer las cosas que el Señor le agrada. Podemos ser amorosas y compasivas, bondadosas, pero nunca debemos permitir que nuestra actitud confunda a nadie. Y si ustedes ven, en el versículo número 16 dice que muchas mujeres andan con los ojos desvergonzados. Y es el tipo de mujer que le gusta coquetear, que le gusta arreglarse su cara, que le gusta que la vean, que la consideren bonita. Hay Biblias que dicen que andan seduciendo, miradas seductoras. Tengamos mucho cuidado porque a veces tal vez no tenemos la intención, pero a veces observamos o miramos a alguien, esta persona se va a confundir. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Que estas profecías no sean contra nosotros, amadas hermanas. Vamos a seguir meditando
Y ahora sí, vamos a hablar un poco de la moda. Vamos a hablar un poco de lo que sigue del versículo. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué este reproche a nosotros? Normalmente, casi siempre, si usted busca moda cristiana, va a encontrar este tipo de modelo que no tiene ninguna diferencia con el modelo del mundo. Es muy, pero muy común encontrar personas que se visten de una manera imprudente. ¿Cuál es nuestra conformidad? Y vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 63. Dice: nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra indumentaria predican diariamente y en forma vívida y juntan para Cristo o dispersan. Esto no es asunto trivial, que se ha de dejar a un lado como con una broma. El tema de la indumentaria exige seria reflexión y mucha oración. Muchos incrédulos han sentido que no han estado haciendo bien al permitir que los esclavizara la moda. Pero cuando ven vestirse como los mundanos y gozar de una sociedad frívola, a algunas personas que hacen alta profesión de piedad, deciden que una conducta tal no debe ser mala. Y es aquí el detalle. ¿Por qué ustedes y yo, que tenemos cierta influencia en la congregación, si nosotros nos vestimos mal, si nuestra conducta con los caballeros es impropia, nosotros estamos afectando a todo este círculo que está dentro de nosotros? Pero fíjense lo que dice: no es un asunto trivial que ha de dejarse a un lado con una broma. La indumentaria es algo que nosotros debemos, y se nos exige que debemos reflexionar, pero no solo eso, debemos orar. ¿Por qué? Porque muchos incrédulos están haciendo bien o no están haciendo bien. Muchos no hacen bien porque nos ven a nosotros que nos vestimos como ellos. Hoy en día existe un comentario que dice que muchos de nosotros cristianos debemos parecernos a ellos para poder conquistarlos a ellos y que no haya esa barrera entre ellos. Eso es un error, amado hermano. ¿Cómo es posible que nosotros nos vamos a parecer a ellos para poderlos conquistar para Cristo si ya vimos en la reflexión que el camino ancho no tiene nada que ver con el camino angosto? Ambos son diferentes. En el camino ancho hay toda la libertad del mundo, pero en el camino angosto solo se deben seguir las huellas de Cristo. Y usted dirá: pero él no fue mujer. Sí, lo sé que no fue mujer, pero dejó reflexiones, dejó amonestaciones y dejó consejos para que podamos vivir apropiadamente, para que podamos hacer las cosas apropiadamente. Ahora, ¿qué influencia podemos dar nosotros al mundo si nosotros nos parecemos a ellos, pero decimos que somos cristianos? Dígame, ¿cuál es la influencia cristiana que usted puede tener con ellos si usted es la que se está influenciando por ellos? No hay ninguna influencia, no hay ningún testimonio. Así que debemos tener mucho cuidado. En 2 de Timoteo, verso 9 dice: es en 1 de Timoteo, verso 2, capítulo 2, verso 9, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
Ok, quienes dan el consejo acá son hombres. Hombres que le están diciendo a las mujeres, hombres piadosos que le dicen a las mujeres que deben de vestirse con pudor, con modestia. Hoy en día existen dos tipos de estilos de vestir. Dos extremos. Uno liberal y el otro es ortodoxo. ¿Cuál es el liberal? El liberal es aquel que se va a vestir según sea su deseo, según lo quiera. Y el otro es el que se va a ir al extremo opuesto, cuidándose extremadamente, haciéndose sentir o que lo vean al extremo de que usted diga, bueno, ¿a qué religión pertenece? Nosotros no podemos estar ni en el extremo liberal, ni en el extremo ortodoxo. Nosotros debemos estar en medio, por el camino que el Señor nos pide. Quiero ponerles un ejemplo de un sacerdote al cual le llamaban Padre Pío, o le llaman Padre Pío. Si usted quiere, este testimonio está en el internet, por la dirección del correo electrónico es www.catolicidad.com. Y les voy a leer este testimonio. Muchos de otras creencias tienen mejor recato que nosotros, los de la verdad presente. Pero oiga bien lo que dice aquí. El Padre Pío no toleraba faldas apretadas ni vestidos cortos o los escotes bajos. Hablando de la blusa. Sacaba a las mujeres del confesionario aún antes que entraran, si discernía que sus vestidos eran inapropiados. Muchas mañanas sacaba a una tras otra, terminando por escuchar solo unas cuantas confesiones. También tenía puesto un rótulo en la puerta de la iglesia que declaraba, por deseo explícito del Padre Pío, las mujeres deben entrar en su confesionario usando faldas que lleguen a por lo menos 8 pulgadas, que son más o menos 20 centímetros, por debajo de las rodillas. El Padre Pío censuraba fuertemente a algunas mujeres con las palabras, vete y vístete. Él no le daba pase a nadie, ya sea que fuese persona que conocía o que veía por primera vez, o hijas espirituales de mucho tiempo. En muchos casos, las faldas estaban pulgadas debajo de las rodillas, pero aún así no eran suficientemente largas para el Padre Pío. Los niños y los hombres también tenían que usar pantalones largos si no querían que los sacaran de la iglesia. Y abajo hay una nota que dice, ni qué decir que ninguna se atrevía a ir de pantalones. Amados hermanos, estos ejemplos están hablando, y les puse el ejemplo de una de las iglesias antiguas, una de las iglesias que hace años dejó el camino de la verdad, que no tiene la verdad que usted y yo tenemos. Hoy en día muchos sacerdotes, muchos pastores de otras iglesias están impidiendo que las hermanas vayan a la iglesia, ya sea para conversar, para confesarse o para asistir al sermón o a la misa mal vestidas. Es muy importante reconocer que nosotros, los que tenemos la luz de la verdad para este tiempo, somos los que estamos más mal en este asunto. Debemos tener mucho cuidado, porque para que ustedes tengan una manera de cómo buscar sus prendas de vestir, voy a darles algún consejo al final de estas meditaciones. Pero vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 634, el segundo párrafo dice, el apóstol inspirado dice,
hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 4:9 dice: todo el cielo está tomando nota de la influencia diaria que ejercen sobre el mundo los profesos seguidores de Cristo. Hermanas, vuestro vestido habla en favor de Cristo y la verdad sagrada, o en favor del mundo. ¿Qué dice? Recordad que todos tendremos que dar cuenta a Dios por la influencia que ejercemos. Depende cómo usted esté vestida en su lugar de trabajo, cuando vaya al supermercado, cuando usted esté en la calle, cuando usted vaya a la iglesia, cuando usted esté donde quiera que usted esté, incluso dentro de su casa, porque la influencia que como madres, como esposas, como amigas, como hermanas, ejercemos sobre todos los que nos rodean, es una influencia poderosa. Somos espectáculo para el mundo, porque ellos nos ven. ¿Qué pueden decir si nos ven por la calle y creyendo que nosotros estamos bien vestidos? Es mejor que confundan a una hermana creyendo que es esposa de un ministro a que digan que es otra cosa. Normalmente hoy en día no tenemos ejemplo. No hay un patrón, pero existe el consejo que cada uno de nosotros debe de buscar lo que mejor le parezca. No se confunda con las modas para las cristianas de hoy. Todas aquellas que ajustan su cuerpo, que enseñan parte de su cuerpo, que están muy ajustadas. Ese no es el consejo. Tengamos mucho cuidado. Entre más usted enseña, entre más usted revela, entre más usted expresa con su vestido, con su manera de conducirse, con su manera de mirar, con su manera de expresarse, puesto que el lenguaje del cuerpo habla, y ya escuchamos que puede decir la verdad de Cristo o puede revelar al mundo. ¿Qué es lo que usted sigue? ¿Cuál es el verdadero patrón que usted está siguiendo? Aunque usted ande una falda larga, pero si no es apropiada, aunque usted ande una blusa apropiada, pero está muy apretada a su cuerpo, usted está mandando un mensaje para quien lo mira. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucha reprensión sobre nosotros mismos. Vamos a leer unas últimas citas y estas se encuentran en Testimonios tomo 4, página 627. Y fíjense lo que dice. La moda rige el mundo. ¿A quién rige el mundo? La moda? Al mundo. Y es una arma tiránica que con frecuencia obliga a sus adeptos a someterse a los mayores inconvenientes e incomodidades. La moda impone tributo sin razón y cobra sin misericordia. Tiene un poder fascinador y está siempre lista para criticar y para ridiculizar a los pobres si no siguen a su estela a cualquier costo. Aún con el sacrificio de la vida misma, Satanás se regocija de que sus designios tengan tanto éxito, y la muerte se ríe del celo ciego y de la insensatez destructora de la salud de aquellos que adoran ante el altar de la moda. Tengamos cuidado. ¿A quién seguimos? ¿Qué tan pendiente estamos nosotros de la ropa que usamos? ¿Qué tanta importancia le estamos dando a este detalle? Nos estamos preocupando demasiado por la manera en cómo nos vestimos. Estamos olvidando muchas cosas más importantes. ¿Cuál es el adorno interior? Tengamos tanto cuidado, amadas hermanas. Y la lectura dice, para proteger al pueblo de la influencia corruptora del mundo, así como para promover la salud física y moral, se introdujo la reforma en el vestido. ¿Por qué se introdujo la reforma en el vestido? Para proteger al pueblo
¿Para protegerlo de qué? Del mundo. Para protegerlo, amados hermanos. Y dice, no se pretendía que fuera un yugo de servidumbre, sino una bendición. No se buscaba aumentar el trabajo, sino reducirlo. Tampoco se quería incrementar el gasto en el vestido. No se pretendía que fuera un yugo de servidumbre, sino una bendición. No se buscaba aumentar el trabajo, sino reducirlo. Tampoco se quería incrementar el gasto en el vestido, sino el ahorro. Distinguía al pueblo de Dios del resto del mundo, y así serviría como barrera contra sus modas y futilidades. El que conoce el fin desde el principio, que entiende nuestra naturaleza y nuestras necesidades, el compasivo Redentor, vio el peligro y las dificultades y condescendió en darnos advertencia e instrucción respecto de los hábitos de la vida, incluida la adecuada selección de alimentos y vestidos. Amados hermanos, el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos seguir un patrón de vida. Y es cierto, si usted toma nota, en el Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 455 y 456, dice cuál es el largo del vestido que la hermana White sugería. Y ella dice, aprovecho esta oportunidad para responder estas preguntas a fin de ahorrar el tiempo requerido para contestar tantas cartas. O sea que ella tenía problemas como los tenemos hoy en día. No sabíamos qué largo nosotros debíamos de usar. Y fíjense lo que dice. Debía haber hablado antes, pero me he esperado a ver si publicaba algo definido sobre este punto en el Health Reformer o en el Reformador de la Salud. Recomendaría encarecidamente uniformidad en el largo y diría que 9 pulgadas desde el piso está muy de acuerdo con mi punto de vista del asunto hasta donde pueda expresarlo en pulgadas. Quiere decir que el largo apropiado para nosotros no debe de estar más corto arriba de la rodilla, ni tampoco corto de la rodilla hacia abajo. Usted debe de considerar cuál es la altura suya y considere que cuánto mide usted, cuánto debería de ser. Todas las mujeres tenemos distintas maneras de vestir, pero también somos de distintos tamaños. No se le puede aplicar en la misma medida a unas mujeres que a otras. Así es que no debe de estar más arriba de la mitad de la pantorrilla. Debe de llegar un poco cerca de su tobillo. Tampoco que le arrastre. Sus vestidos no deben de ser ajustados a su cuerpo. Sus vestidos deben ser apropiados. Y si sigue leyendo la lectura conmigo de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 627, dice: Satanás constantemente seduce con nuevo estilo de vestido, que son una ofensa para la salud moral y física. Disfruta cuando ve quienes profesan ser cristianos aceptan apresuradamente las modas que inventa. La cantidad de sufrimiento que se crea con el vestido antinatural e insano es incalculable. Muchos son inválidos de por vida por cumplir con las demandas de la moda. Dislocaciones y deformidades, cáncer y otras terribles enfermedades son el resultado perverso del vestido a la moda. Vemos, amados hermanos, que este es un problema, que el camino que el Señor dejó para nosotros
es un camino que no nos va a llevar al mal. Es un camino que nos va a ayudar a sobrevivir. Es un camino que nos va a ayudar a defendernos de las adversidades del clima, a cuidarnos. ¿Cómo un Señor compasivo podía querer que nosotros tuviéramos dificultades? No es posible, amados hermanos. Así es que el consejo para hoy es que seamos sensatos en nuestra manera de conducirnos. Y fíjense, de nosotros depende la salud espiritual de quienes nos miran, especialmente de los varones. Si nosotros nos vestimos apropiadamente, nadie nos juzgará, nadie nos dirá que estamos mal. Debemos tener cuidado en cómo nos vestimos, en cómo nos comportamos, cómo miramos a los demás. ¿Qué es lo que nosotros conversamos con los demás? ¿Qué les decimos? ¿Qué les permitimos? ¿Qué bromas les permitimos tener a ellos con nosotros? ¿Y qué bromas hacemos nosotros con ellos? No permitamos que esta profecía se cumpla. Si usted tiene problemas con su higiene personal y usted tiene problemas con los aromas de su cuerpo, tenga la manera más apropiada de evitar que su higiene sea pulcra, que usted use su ropa aseada, no deje la ropa sucia para ponérsela después. El Señor nos está pidiendo que no imitemos a las mujeres del mundo. El Señor nos está pidiendo que seamos diferentes, que seamos personas distintas. Al terminar este capítulo de Isaías 3, la sierva del Señor estaba llamando la atención al versículo 25, donde dice: tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Este versículo coloca el tiempo cuando los varones de Sión caerán por la espada y el poderoso en la guerra. Vemos nosotros que Nahum refleja muy bien cuáles son las guerras que se darán, ya que las puertas no pueden entristecerse ni enlutarse. Es obvio que está hablando de personas. Aquellos que entran y salen son las personas, por lo tanto debe representar atalayas, personas de importancia en la iglesia, personas de influencia en los grupos. Este versículo dice que ellos se lamentarán y estarán de luto, además de este triste estado de cosas. Estamos viendo entonces que es una profecía que ha de cumplirse. No permitamos que el pecado, y fíjense, una persona que busca al Señor, una persona que honestamente le sigue y que se viste y se comporta de manera apropiada, no buscará a un hombre que no siga las cosas que Dios está pidiendo que sigamos. No se va a casar con un incrédulo, no se va a juntar con aquel que no teme a Dios. De igual manera un hombre no debe buscar a una jovencita o a una señora que para pareja que no cumpla con los requerimientos de Dios. No podemos caminar en ambos caminos. Hay quienes creen que pueden, pero no es posible, porque o amar a uno o despreciar al otro. Así es que de usted depende qué es lo que usted quiere hacer, amados hermanos. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted decide? ¿Qué es lo que usted quiere? Esta meditación espero que nos haya servido de mucho. Esta profecía puede cumplirse. Si usted desea en un futuro no vivir esta experiencia de Isaías 3:23, cuando caeremos a espada los varones, cuando se siente la mujer en tierra a llorar porque ha llegado para ella un tiempo de luto y de dolor, porque no se ha tomado a bien. Y esta profecía la vamos a estar tomando en otro estudio. Vamos a estar estudiando a qué se refiere
el Señor y la sierva del Señor cuando dice que los varones caerán a espada y que este capítulo ha de cumplirse estrictamente. Les dejo la invitación para que la próxima vez que nos juntemos por este mismo medio, meditemos acerca de esta profecía. Es muy importante que hayamos comprendido que el Señor desea y ha dejado un camino por el cual nosotros podemos ir, que no desea nuestro mal, que la mayoría de los sufrimientos es debido a la forma innatural e insano de vestirnos, que muchos de los sufrimientos de hoy en día son causados por nuestra mala conducta, por la manera inapropiada de conducirnos. Muchos se confunden con nosotros, muchos piensan que nosotros estamos haciendo algo inapropiado cuando no es así. Así es que, amados hermanos, que el Señor les pueda bendecir. No tenemos un patrón para decir, esta es la moda que usted debe seguir. Cada quien en su hogar analice si la manera en cómo usted se viste, cómo se están vistiendo sus hijas, sus seres queridos, es la apropiada, es la que el Señor quiere. Si después de todas estas citas por las que hemos meditado, y hay muchas más, donde el Señor nos está llamando la atención, donde está diciendo que en lugar de perfume habrá hediondez, en lugar de cabello teñido habrá falta de este cabello. El Señor va a avergonzar a aquellas mujeres que han ostentado con vestirse de una manera inapropiada. Y el apóstol Pablo dice, si las mujeres de antaño pudieran venir a este tiempo, se avergonzarían de ver cuánta mujer atrevida existe hoy en día. No nos permitamos que nos confundan con la gente del mundo. Nosotros, si queremos seguir a Dios, debemos tener un estilo de vestir apropiado, una manera de conducirnos apropiada, una actitud apropiada. Muy bien, amados hermanos, espero que este tema haya sido de mucho interés para ustedes. Esta es la primera parte de este estudio. La segunda parte la estaremos dando próximamente. Espero poder compartir con ustedes más citas y más meditaciones y que veamos cómo el Señor responde ante una actitud nuestra que es inapropiada. Debemos nosotros buscar el bien para nosotros y que el Señor pueda bendecirles esta tarde. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, porque nos das tu consejo a tiempo. Porque si hasta hoy en día nosotros no hemos hecho las cosas apropiadamente, te suplicamos que nos puedas ayudar. Que puedas, Señor bendito, ayudarnos a cambiar el estilo de vida que hasta hoy hemos querido tener. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tú deseas. Ayúdanos para que lo veamos como un ahorro, no solo para nuestro bolsillo, sino también para nuestra salud. Ayúdanos, Señor, a poder ver que tú lo único que deseas es nuestro bien, que no nos parezcamos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ayúdanos, Señor, a ser un testimonio de que todo lo que hemos aprendido lo vamos a poner en práctica. Ayúdanos a enseñar a otros, aunque nos ridiculicen, aunque nos digan que somos exagerados, aunque digan que no es el tiempo, que es la moda. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu luz y poder seguir. Bendice a cada hermano y a cada oyente que están en sus casas. Te lo imploramos en tu nombre santo, oh Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Nos vemos próximamente el viernes con un tema de meditación y todos los días a las 7 de la mañana con temas, con lecturas y oración para los enfermos y para las personas que deseen una oración. Que el Señor les pueda bendecir.